entran al sistema, y es el concepto de lo que es familia. Y aquí la Corte Suprema de Justicia, en la Sala de Casación Penal, también ha hecho una interpretación muy puntual de en qué casos se entiende extendido el núcleo familiar para poder incorporar personas que no están formalmente casadas, o para poder excluir del núcleo familiar personas que estando casadas están por fuera, están separadas desde hace muchísimo tiempo. ¿Qué problemas puntuales hay con violencia intrafamiliar? Primero, que no está muy articulado el sistema de tal forma que las víctimas de violencia intrafamiliar pueden acudir a comisarías de familia o a fiscalías. Si comienzan por fiscalía, las remiten luego a las comisarías porque son las que tienen la facultad de imponer medidas y eventualmente supervisarlas. Y si comienzan por comisaría, comisaría remite la noticia criminal a la fiscalía, que la revisa y después le manda una orden a la comisaría de cómo debe actuar, en todo lo cual se pierde muchísimo tiempo. Entonces hay que articular esos sitios de recepción de denuncias, ojalá funcionando a las 24 horas, o con posibilidades de denuncia en línea. Ese es uno de los casos específicos en que Medellín puso a funcionar la denuncia en línea para casos de violencia intrafamiliar. Las comisarías de familia son un elemento fundamental en violencia intrafamiliar. 7 de cada 10 mujeres que son víctimas de violencia intrafamiliar acuden a las comisarías de familia. ¿Qué problemas tienen las comisarías de familia? Tienen funciones de policía judicial, se las dio la Fiscalía por 5 años, que vencen en el 2017, eso es muy importante, pero los accesos a los sistemas de información de la Fiscalía son limitados, y eso supone que la comunicación es por mecanismos tradicionales que demoran semanas ese intercambio de información entre Fiscalía y comisarías. Eso hay que mejorarlo. Es verdad que como consecuencia de sus funciones de policía judicial tienen posibilidad de ordenar medidas de atención y protección a la víctima, pero no hay un sistema que permita hacer un seguimiento a esas medidas, de tal forma que en muchos casos las medidas que se imponen son inocuas, porque no hay quien vigile el cumplimiento. Eso hay que solucionarlo también. Esos sistemas de información son muy importantes también para 2 cosas. Primero, para hacerle trazabilidad a los casos de violencia intrafamiliar. Aquí en la Corte hubo una decisión que fue trascendental en tema de feminicidio, en el que precisamente una mujer había sido víctima de violencia intrafamiliar y terminó siendo denunciada en ese caso por unas lesiones personales. Como en el sistema quedó mal encajada la denuncia, en la segunda oportunidad, cuando hubo un ataque de violencia intrafamiliar que desafortunadamente terminó con la muerte de la persona, no hubo forma de conectar esos 2 hechos. Entonces es muy importante que haya un sistema que permita hacerle trazabilidad a los casos de violencia contra las mujeres. Es muy importante que se consignen en ese sistema correctamente los casos de violencia intrafamiliar, precisamente para que no haya problemas como el que fue objeto de atención de la Corte, de una mujer que fue equivocadamente reportada como víctima de unas lesiones personales. Medicina legal es un tema importantísimo en violencia intrafamiliar y desafortunadamente tiene muy poca cobertura. La poca cobertura que tiene medicina legal está llevando a que un dictamen psiquiátrico o psicológico, que es muy importante en estos casos, se esté demorando hoy en día entre 8 y 11 meses. Cuando son casos que necesitan una atención muy rápida y expedita. Sin embargo, hay 3 sistemas que permiten hoy en día atender casos de violencia intrafamiliar. Las casas de justicia, que son muy útiles en cuanto articulan distintas instituciones del Estado a nivel local y a nivel nacional. Los CAPIB, que son centros de atención penal integral para víctimas, que tienen lo mismo una atención jurídica y psicosocial para las víctimas, con articulación de instituciones de orden local, y los CAVIF, que son centros de atención a víctimas de violencia intrafamiliar. Los 3 modelos son muy parecidos y parten de un supuesto correcto. Se necesita atención integral a las víctimas desde el punto de vista jurídico y desde el punto de vista social. Necesita involucrar físicamente, en un mismo espacio físico, autoridades de orden local, pero también de orden nacional, como la Fiscalía o como el Instituto de Medicina Legal, como las comisarías de familia. Incluso la similitud entre los
CAPIV, atención a víctimas, y los CAVIF, que son las víctimas de violencia intrafamiliar, es tanta que la Fiscalía ha empezado a evaluar la posibilidad de fundirlos en uno solo, e incluso con el Ministerio de Justicia en su momento se discutió si valía la pena mantener separadas las instituciones de casa de familia y CAVIF. Yo personalmente creo que sí. Muchas gracias, doctor Yesid. Doctora Damaris, por favor, acompaña al doctor Yesid. Y le decimos que siga el doctor Néstor Humberto Martínez Neira. Bienvenido, doctor Néstor Humberto Martínez. A continuación, les vamos a plantear 4 preguntas, las cuales agradecemos sean respondidas lo más concreto posible. Muchas de las preguntas que la Corte tenía por realizar fueron ya respondidas al momento de su presentación, por lo tanto, serán 4 preguntas las que le haremos en este momento. Primera pregunta. ¿Considera usted que la Fiscalía General de la Nación puede cumplir eficazmente su misión constitucional mediante la aplicación del sistema penal acusatorio tal como se encuentra regulado en la actualidad? ¿Sí o no? ¿Y por qué? Contestaría diciendo que es un imperativo, señora presidenta. Y es un imperativo porque las transiciones en los sistemas resultan muy costosos para las sociedades desde el punto de vista de su implementación. El sistema penal acusatorio entre nosotros solo data de la ley 906, y su consolidación apenas empieza a verse con algunas dificultades, como se ha visto en la mañana de hoy por parte de la Sala Plena, pero es imperativo que consolidemos el sistema y no mantengamos el mismo hibridismo que ha resultado muy costoso en términos de eficiencia del sistema penal acusatorio. La Ley 600 ha continuado funcionando, por ejemplo, con la Ley 906, y es un imperativo terminar ya los casos de Ley 600, todavía hay 128.000 casos en el stock que tenemos que terminar en el curso de los próximos 2 años, 2 años y medio a lo sumo, de tal manera que se concentren todas las energías en la implementación del sistema. Habrá que hacer algunas reformas, señora presidenta. De hecho, en este momento cursa una reforma en el Congreso de la República a la Ley 906, en temas en que aquí mismo se ha ido consolidando como elementos comunes, la necesidad de hacer más eficientes las audiencias, reevaluar la audiencia de imputación, su conveniencia tal como está estructurada en la actualidad, la misma participación de las víctimas dentro del proceso penal es algo que tiene que reevaluarse en este momento por su incidencia en el funcionamiento del sistema penal acusatorio. Y por supuesto habrá que hablar dentro de esas reformas, y eso vamos a hacerlo de la mano, porque tengo la profunda convicción de que podemos trabajar juntos, la Corte y la Fiscalía, vamos a hacerlo de la mano en los proyectos, en los trámites que surten ante el Congreso de la República, mediante también el establecimiento de consecuencias para los agentes y actores procesales que no están concurriendo a las audiencias y que es uno de los principales motivos de frustración del sistema penal acusatorio en la actualidad. Ahora, hay temas que no requieren reforma, hay institutos de la ley procesal que no se están aplicando, señora presidenta. Por ejemplo, la inadmisión de las denuncias es una institución que contempla hoy nuestra ley, y no obstante esa circunstancia, entra al torrente de producción de la Fiscalía una cantidad de informes ciudadanos que no tienen el alcance real de una noticia criminal porque no constituyen un hecho punible o porque no pueden tramitarse por la falta de legitimidad del querellante, en fin, por una cantidad de circunstancias que, como aquí también se ha dicho en la mañana, constituye el 30% del esfuerzo de gestión de la Fiscalía General de la Nación. Tenemos que aplicar tempranamente la figura de la inadmisión de la denuncia, como lo hace la Sala Penal de la Corte en ejercicio de sus propias facultades, y eso es recurrente.
En el sistema de administración de justicia global existen modelos como el del Multidor System, en donde al entrar la demanda de justicia de cualquier naturaleza al aparato judicial, hay una valoración de la demanda que se está formulando y se pueden adoptar decisiones de manera temprana, como por ejemplo en este caso, para evitar ese desgaste de más del 30% de gestión que termina en archivos. Y hay que hacer otras actividades de gestión que no requieren tampoco reformas legales. Quienes conocemos la cotidianidad de la Fiscalía vemos, por ejemplo, a los investigadores tomándose 1 o 2 días hábiles trayendo un certificado de una Cámara de Comercio, un certificado de la Oficina de Registro. Cuando sistematizamos la Fiscalía General de la Nación, cosa que haremos en 2 años es mi compromiso, vamos a estar articulados a más de 50 bases de datos públicas. Es el investigador in situ accediendo a la información del registro público de comercio, más de las 50 cámaras de comercio que hay del país, de las oficinas de registro público, como ya se puede hacer en la actualidad, accediendo a los libros de registro de las sociedades mercantiles como existen hoy sistematizadas, asistiendo al DECEVAL, asistiendo al acceso de información de los flujos cambiarios del país en el Banco de la República. Eso implica es trabajo de computador y no trabajo de campo. O sea, hay grandes transformaciones que podemos hacer desde el punto de vista de la administración de los recursos para impactar de manera importante la actividad de la justicia penal. Segunda pregunta, doctor Néstor Humberto Martínez. ¿Cómo va a honrar la promesa de inversión que usted plantea, dada la restricción presupuestaria de la Fiscalía en la actualidad? En los tiempos de escasez es cuando se miden los administradores públicos, señora presidenta. El facilismo llevaría a pedir más recursos para una entidad cuyos ingresos han crecido más del 60% en estos tiempos, sería absolutamente imposible. Gerenciar en las actuales circunstancias implica priorizar. Cuando le he propuesto a la Sala Plenal crear un crecimiento del 50% de la capacidad instalada de fiscales que hoy hay reportando, que son 3.895 a nivel nacional. Crecer en un 50%, estamos hablando de 1.900 fiscales. Solamente restableciendo en las funciones misionales alrededor de unos 600 y además reasignando el recurso humano que establece la planta de personal actual para que haya profesionales, pero dedicados fundamentalmente a la actividad de investigación como fiscales generales, no necesitamos nuevos recursos. Y esa es una tarea inmediata que hay que realizar al momento de asumir funciones como fiscal general de la Nación. De hecho, solo 202 nuevos cargos de fiscales han crecido entre la planta que había en el año 2012 y la planta que hay en el año 2016, a pesar de estos recursos. Entonces, es un tema de priorización en los recursos. Desde el punto de vista de la ejecución del presupuesto, ese es uno de los elementos más importantes que tiene que concitar la actividad del próximo fiscal general. En los últimos 6 años, señores magistrados, en la Fiscalía hemos dejado de ejecutar más de 600.000 millones de pesos en gastos de personal, en gastos administrativos y en recursos de inversión. No más el año pasado, si ustedes ven la información que nos fue suministrada de manera muy amplia y profusa por la propia Fiscalía, dejamos de ejecutar 26%. Esos son dineros sagrados. Con esos recursos podemos sistematizar, iniciar y desarrollar y concluir los procesos de sistematización. Los recursos, no quepa duda, existen, pero además vamos a tener recursos adicionales, porque cuando llevemos adelante todo ese proceso de extinción de dominio, de comiso, que hay que seguir desarrollando la figura, y de compartir los recursos del comiso en el marco de la Convención de Viena, que nos habilita para cobrar hasta el 50% de los recursos que son apropiados por terceros países beneficiarios de la cooperación judicial internacional que provee Colombia, vamos a tener copiosos recursos para la justicia, y no solamente para la Fiscalía General de la Nación, porque saben ustedes, honorables magistrados, que en los términos
de la Ley 1708 y de la Ley 1743 que promovimos para obtener nuevos recursos de financiamiento, el 50% de lo que se obtenga se distribuirá entre el Poder Judicial el 25% y en la Fiscalía General de la Nación el otro 25%. De tal manera que preveniendo y combatiendo el crimen organizado, vamos a procurar nuevos recursos para la justicia. Tercera pregunta, doctor Néstor Humberto. ¿Estaría dispuesto a delegar en las regiones la facultad de nombramiento de funcionarios y empleados de la Fiscalía General de la Nación? A mí me parece que es muy importante que haya una claridad en las reglas para el ejercicio de las funciones. Desde el punto de vista de gestión privada y de gestión pública, por supuesto, no se puede delegar una responsabilidad sin asignar funciones y recursos para cumplir con las metas. Si nosotros establecemos mecanismos de planeación interna y administración por objetivos y le asignamos objetivos específicos a las distintas seccionales, no me cabe duda que hay que darle todos los instrumentos, entre ellos la capacidad de nominación de sus propios funcionarios. Nos duele, como lo hemos sabido recientemente, que fiscales de la ciudad de Cali tengan desde hace varios meses cargos de asistentes sin proveer, porque el concepto dominante de la centralización bogotana no ha permitido, no en esta institución, en las instituciones del Estado en general, delegar esos procesos de asignación de responsabilidades con recursos, como funcionan todas las organizaciones del mundo. En esa materia vamos a ser absolutamente claros, señora Presidenta. Última pregunta, doctor Néstor Humberto. ¿Qué políticas piensa implementar para prevenir o combatir los feminicidios y la violencia intrafamiliar? Toca usted dos temas esenciales desde la perspectiva de la dinámica social colombiana, que tienen que ver mucho con una política pública de Estado en su conjunto. Por supuesto que la Fiscalía forma parte de ese enclave, pero es necesario que el Estado, como un todo, articule una política para prevenir los feminicidios y, por supuesto, la violencia intrafamiliar, teniendo como objetivo la protección de los bienes jurídicos que constituyen la esencia misma, en este caso, del derecho penal. Por ejemplo, en el tema de la violencia intrafamiliar, uno percibe que la criminalización de esa conducta debe ser objeto de una revisión desde el punto de vista sociológico muy importante, porque lo hemos percibido quienes hemos trabajado en estos temas a lo largo de los años. Al criminalizarse la violencia intrafamiliar, finalmente se está generando una ruptura del núcleo familiar a partir de expresiones de violencia de ocasión, además atosigando a todo el sistema penal colombiano. Debería reevaluarse esa circunstancia y mirarse de qué manera el Estado, a través de sus otros organismos, bienestar familiar, por supuesto las casas de justicia que nosotros articulamos en el proyecto que iniciamos en el año de 1995, y la primera que se fundó y se organizó en Colombia, que fue la de Ciudad Bolívar, que tuve el honor de fundar en el año de 1995, para que haya una justicia restaurativa allí, in situ, donde a través de la mediación y la conciliación con equipos interdisciplinarios podamos atender estas formas de expresión del comportamiento atípico de nuestra propia sociedad, por nuestra propia cultura machista, que es lo que tenemos que enfrentar también desde el punto de vista cultural. De tal manera que quiero decir con esto que esta debe ser una política de Estado mucho más amplia, que debe reevaluarse la criminalización de la violencia intrafamiliar. El doctor Yesir Reyes decía hace poco que estamos recibiendo más de 100.000 denuncias, eso es una realidad, y lo que deberíamos era dar un acompañamiento interdisciplinario en términos de Estado que realmente cauterice y prevenga esas formas de comportamiento atípico en la familia colombiana. Y por supuesto,
si se conservan estas formas penales típicas como hechos punibles, pues tendrá que evaluarse también si conviene mantener las prohibiciones como existen en la actualidad de beneficios, como la imposibilidad de dar principios de oportunidad en estos casos. En el día a día se establece la conducta de la mujer que comparece ante el funcionario judicial para reclamar la integridad del núcleo familiar, lo que podría dar lugar a principios de oportunidad, y en la práctica esto resulta ser imposible porque ha quedado vedado en una política sedativa, diría yo, desde el punto de vista legislativo, para enfrentar los problemas de violencia intrafamiliar. Al parecer se sedan estos problemas sociales con una política severa de aumento de penas, de limitación de beneficios, pero que causan eventualmente más daño al tejido social en Colombia. Y por supuesto, en el caso de los feminicidios hay que abordarlos con una política de priorización, porque aquí es válido un enfoque diferencial de género por la cultura que existe en Colombia en estas materias, y capacitar a los fiscales para que tengan conocimiento de los instrumentos internacionales sobre protección de la mujer. Desde el punto de vista del tratamiento de estas conductas punibles, es muy importante la forma como ingresan al sistema para no revictimizar a las mujeres que son objeto de estos laceramientos. Muy amable, doctor Néstor Humberto, agradecemos su presencia en esta sala plena. Doctora Damaris, por favor, lo acompaña. Y hace que siga, por favor, la doctora Mónica Cifuentes Osorio, a efectos de que responda a las preguntas. Bienvenida nuevamente, doctora Mónica Cifuentes Osorio. Muchísimas gracias. Vamos a continuación a plantearle las 4 preguntas, las mismas que se le han hecho a los 2 candidatos anteriores, preguntas que serán distintas y que no corresponderán a las entregadas con anticipación por haber sido respondidas en su oportunidad una vez usted hizo su presentación. Primera pregunta. ¿Considera usted que la Fiscalía General de la Nación puede cumplir eficazmente su misión constitucional mediante la aplicación del sistema penal acusatorio tal como se encuentra regulado en la actualidad? ¿Sí o no? Y por favor, explíquenos su respuesta. Bueno, sí, yo pienso que puede cumplir su misión como está regulado, pero hay necesidad de hacer unos ajustes inicialmente normativos. Es importante revisar claramente la audiencia de imputación de cargos para que se vuelva un verdadero acto de notificación. Yo misma he hecho audiencias de imputación de 17 horas, es decir, se vuelven audiencias de juicios sin pruebas. Entonces necesitamos recortar esos tiempos, ajustar esa audiencia de imputación y mejorarla. Lo segundo es el tema de la suspensión de las audiencias, que está realmente creando un cuello de botella. El año pasado solamente se suspendieron, de las 300.000 audiencias que estaban programadas, se suspendieron 151.000 audiencias. Entonces esto está generando un retraso en el sistema. Debemos fortalecer los mecanismos para que no se presenten esas suspensiones y esas dilaciones en las audiencias. Yo creo que hay otro tema que es muy importante y es la manera como se está incorporando la prueba documental en las audiencias. Eso también tenemos que revisarla para que en el caso que sean documentos públicos sean más rápidos, más expedita esa incorporación. Y una cosa que yo dije en mi presentación, que es que realmente es la esencia, es cambiar el paradigma del éxito en la investigación. El sistema penal acusatorio tiene unas herramientas poderosísimas para poder hacer una terminación anticipada de los procesos, eso sí garantizando obviamente el derecho de las víctimas y garantizando el procedimiento, pero se deben utilizar los mecanismos de mediación, los mecanismos de conciliación, los mecanismos de principio de oportunidad. El año pasado, por ejemplo, solamente en el informe del último cuatrienio de la Fiscalía,
y del informe de la Corporación Excelencia de la Justicia mencionan que solamente el 0.06% de los casos se utilizó el principio de oportunidad. Entonces me parece que esas son herramientas que podemos utilizar para mejorar el sistema. Y lo otro es que nos tenemos que pensar como un todo. La Fiscalía realmente se pensó como en una reestructuración de manera independiente, pero no involucró la rama. Yo creo que nos tenemos que repensar como todo un sistema. ¿Qué está pasando con los jueces? ¿Qué está pasando con la Fiscalía? ¿Qué está pasando con la Defensoría? En la medida que podamos articular esas reformas de manera conjunta, el sistema yo creo que va a agilizarse y vamos a obtener los resultados que esperamos en eficacia y en respuesta al ciudadano. Segunda pregunta, doctora Mónica. ¿Cómo va a honrar la promesa de inversión que usted planteó en su intervención, dada la restricción presupuestaria de la Fiscalía? Bueno, la crisis económica que vive el país es una realidad. Yo creo que lo primero que tenemos que hacer es una redistribución de los recursos y ponerlos donde tienen que estar. Los recursos tienen que estar en investigación. Lo otro es que nos tenemos que repensar un poco y ser más audaces en la consecución de los recursos. Yo inclusive hablaba con algunas personas del tema sobre los acuerdos de compartición de bienes por entregas vigiladas y controladas. Solamente hay uno vigente en este momento. Tenemos que hacer más acuerdos de compartición de bienes que nos permitan recuperar esos dineros, tal también como lo dije en mi intervención, extraídos del país, que vengan y crear un fondo, y ese fondo que no sea solamente para la Fiscalía, ese fondo debe ser para toda la Administración de Justicia. Y también, obviamente, agilizar la entrega de los recursos que están por extinción de dominio, por incautaciones, por comisos. Yo creo que siendo audaces en la consecución de esos recursos, podemos conseguir nuevos recursos para poder impulsar los proyectos. Tercera pregunta, doctora Mónica. ¿Estaría dispuesta a delegar en las regiones la facultad de nombramiento de funcionarios y empleados de la Fiscalía General de la Nación? La facultad nominadora está en cabeza del fiscal, pero yo lo que creo es que debemos desconcentrar la toma de decisiones en esos nombramientos. Voy a utilizar un término, no sé si un poco coloquial, pero no sé si lo del pasado es mejor o no. Cuando yo estaba en la Fiscalía hacíamos algo que era muy sano realmente, y era que a partir del despacho, a partir de las direcciones, de cada una de las direcciones seccionales, se generaban las necesidades de cada una de las direcciones, porque nadie más que el propio director seccional sabe qué es el recurso humano que necesita, dónde están los fiscales, cuáles son los técnicos que necesitan, cuáles son los policías judiciales que necesitan y en qué especialización los necesitan. Entonces lo que uno puede hacer es que a partir de las necesidades de esas direcciones seccionales, el fiscal general adopte los nombramientos que correspondan. Última pregunta, doctora Mónica Cifuentes. ¿Qué políticas concretas pensaría implementar para prevenir o combatir los feminicidios y la violencia intrafamiliar en Colombia? El feminicidio realmente es la expresión más grave de la violencia intrafamiliar. Este año ya llevamos 364 mujeres asesinadas. Tenemos que empezar a hacer unas intervenciones tempranas de las denuncias de violencia intrafamiliar. Debemos hacer unas valoraciones tempranas de los riesgos de esas mujeres. Tenemos que fortalecer los sistemas de CAPIP, todos estos sistemas de intervención temprana para la asistencia de las mujeres, y también tenemos que abordar los casos, todos los casos, como actos urgentes. Yo considero y yo creería que fortalecería y capacitaría unidades de fiscales especializadas para el manejo de los feminicidios y policías judiciales que puedan y sepan abordar los casos de feminicidio. Y realmente yo creo que la política no es solamente una política penal. Tenemos que incorporar unas grandes dosis reales
de cultura a los jóvenes, de cultura a los niños, de enseñarles el respeto a las mujeres. Y yo creo que si logramos hacer esto, en un tiempo cercano vamos a poder superar este tema que realmente se está convirtiendo en el país en un tema dramático. Muy amable, doctora Mónica Cifuentes Osorio, por su colaboración. Agradecemos su asistencia ante esta Corte Suprema de Justicia y la doctora Damaris, nuestra secretaria, la acompañará a la salida. Luego de escuchar los planteamientos y las respuestas a las 4 preguntas formuladas por los magistrados de la Sala Plena por parte de los juristas Mónica Cifuentes Osorio, Néstor Humberto Martínez Neira y Yesid Reyes Alvarado, la Corte Suprema de Justicia continuará reunida para comenzar las deliberaciones con el objetivo de elegir a uno de ellos como nuevo fiscal general de la Nación. Esta trascendental decisión será comunicada tan pronto sea tomada a través de la cuenta en Twitter de la Corte Suprema, @CorteSupremaJ, y su sitio web www.cortesuprema.gov.co. Los invitamos a seguir el trabajo y actividades de la Corte Suprema de Justicia por estos medios y las demás redes sociales en las cuales la Corte Suprema de Justicia hace presencia. Muchas gracias por su atención. Audiencia pública de candidatos a Fiscal General de la Nación, desde la Sala Plena, Corte Suprema de Justicia.